Bueno, buenas noches. Estamos acá desde casita para empezar esta transmisión en este día y esperamos que sea una bendición. Saludamos a Yanira, a Alexandra que ya se ha conectado, a Ronald, Fernando con su familia, a don Víctor, a Alfredito, a Jenny Ballén, a Lucy. Buenas noches, Dios te bendiga. Y a todas las personas que se van a ir conectando a lo largo de la noche. Mónica, Dios te bendiga, buenas noches. Claudia, Dios te bendiga. Tenemos un buen tiempo para saludar. Hoy estoy solito, hoy estamos por razones de cuidado. Transmitiendo esta semana vamos a estar así porque queremos cuidarnos y queremos cuidar a nuestros jóvenes, así que vamos a estar solamente transmitiendo así como básico, pero sé que va a ser un tiempo muy especial. Saludo también a Elian, Dios te bendiga, a Hildita Gil allí en los Estados Unidos, Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros, don Álvaro Marín, Julito, buenas noches y qué bueno tenerlos. Estamos muy contentos de poder estar acá en esta noche otra vez conectándonos para poder seguir compartiendo palabra y seguir fortaleciéndonos en el Señor, y espero que hoy y esta semana en especial sea muy muy especial. Estefanía, buenas noches, Dios te bendiga. Luchito, muy buenas noches, que Dios te bendiga, qué bueno contar contigo y que nos estés acompañando. Bueno, también vamos a esperar, ya tenemos 21 personas acá conectadas. Imagino que está también Alejita, que está Santiago y todos los que se van a conectar a lo largo de la noche. Esperamos que sea un tiempo de gran bendición y que podamos disfrutar este tiempo. Sí, ya, ya, ya. ¿Ya está negra? Bueno, me dice mi esposa que sí están, pero yo no estoy viendo. Así que ahora me quedé sin video yo. Entonces espero que estemos listos para iniciar. Entonces, perdón un segundito, haga un arreglito. Tu, tu, tu. Bueno, listo, muy contento de tenerlos entonces acá. Saludo también a don Javi, a Andrei Pineda, a Carelis Palacios, a Héctor Camargo con toda la familia, a Estelita Castillo allí desde los Estados Unidos. También nos alegra mucho que estés con nosotros en esta noche. Y bueno, vamos a dar inicio. Perdónenme un segundo que el que no tiene cámara soy yo, pero bueno, sé que ya estamos transmitiendo. Así que solamente miro acá una cosita. Tu, tu, tu. Y bueno. Belkis, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, vamos a iniciar y resulta que cada semana es un reto porque obviamente estamos viviendo cosas nuevas y es pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Arby, buenas noches. Nicole Moreno, buenas noches, Dios te bendiga. Y entonces quiero iniciar la transmisión de esta noche hablando acerca de lo que Dios quiere que compartamos, ¿de acuerdo? Y resulta que yo quiero a lo largo de esta semana hablar de no es en mis fuerzas, sino en tu poder, Señor. No en mis fuerzas, sino en tu poder, Señor. Y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, pero también tiene que apuntar a lo que vamos a tener el viernes. Yo quiero que ustedes de ya estén muy, muy dispuesto, muy anhelante, muy deseoso de esa vigilia del viernes porque va a ser algo espectacular. Me parece a mí increíble que podamos llegar a tener ese tiempo de comunión y ese tiempo de intimidad con Dios. Así que les invito para que estemos muy, muy listos en ese contexto, ¿de acuerdo? Pero la charla de hoy, el título, vamos a hablar todo el tiempo de las fuerzas de Dios, pero el título de hoy es Sin perder la fe. Hoy quiero hablar de sin perder la fe. Y anoche yo estaba
pensando en la transmisión, pensando en el tema, pensando en todo lo que había. Y Dios me llevó a este texto que está en Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me parece a mí increíble lo que Dios nos está hablando, porque nos habla acerca de un eh, enfocarnos en ese poder y en la bendición que Dios tiene. Por eso quiero hoy compartir la primera pregunta y quiero que usted me responda honestamente. Y es, ¿en qué áreas te ha afectado esta crisis? ¿De acuerdo? O sea, si no te ha afectado en ninguna, perfecto, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero si te ha afectado, entonces que me digas en qué área está afectado. Puede ser una o pueden ser varias, puede ser la parte de la salud, puede ser la parte de la tranquilidad, de la estabilidad, puede ser la parte económica. Quiero que me digas en qué aspectos ha afectado esta situación tu vida diaria, las áreas de tu vida, ¿de acuerdo? Y resulta que, ¿por qué es esta pregunta? Porque yo creo que ustedes, al igual que yo y que muchas otras personas, a medida que pasa el tiempo, entonces caemos como en un tedio, ¿verdad? Entonces el tedio de lo mismo, los noticieros, las noticias, las estadísticas, las curvas, que si crece, que si baja. Desde que empezamos esto, por ejemplo, acá en Bogotá, sé que nos están mirando desde fuera del país, pero en Bogotá, desde que empezó la cuarentena, por allá en marzo nos decían, y ya es que la próxima semana es la época más dura, ¿no? Y es que ya, y todas las semanas han sido las más duras, y en todas las semanas hemos tenido que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y siempre estamos viendo esa situación, la cercanía del problema, o sea, sentir que esto está más cerca, que antes era algo que veíamos lejos, pero que ahora está más al alcance nuestra. Ha hecho que se agote nuestra fe, ha hecho que como que en algún momento en tu vida como que, pero ¿será que sí? Será que esto va a terminarse o que será que va a pasar? Y entonces nos preguntamos qué está pasando, por qué no termina ya, dónde está Dios. Y son preguntas que yo pensaría que pueden llegar en algún momento a ser normales, a ser aceptadas, pero en las que necesito volver a aferrarme a Dios y a entender que no es en mi fuerza, sino es en la fuerza de Dios. Y que Dios me va a sacar adelante. Y yo tengo muy poquito tiempo en esta hora para hablar muchas cosas que quisiera. Y también porque de pronto enredaría un poquitico. Pero yo quiero decirle que usted no puede perder su mirada de Dios y no puede perder de vista que Dios tiene el control y que por más allá de lo que estén diciendo las noticias, el ambiente y todo lo que esté pasando, Dios es el que está obrando en el contexto global y Dios tiene el control. Entonces se combinan tres aspectos que para mí son fuertes, que hacen que nosotros estemos viviendo esa, en algún momento, crisis de fe. En primer lugar, la enfermedad como tal. La enfermedad como tal, ¿por qué? Porque o te toca directamente, entonces tal vez algunos de los que estamos acá, entonces tenemos una gripa, tenemos un resfriado, y entonces ya nos angustia, ya nos preocupa, y si las personas que están escuchándome han tenido gripa y piensan lo mismo que yo, entonces seguramente no es el hecho solamente que usted esté enfermo, sino que usted empieza a decir, ¿y ahora? ¿Y quién está enfermo? ¿Quién más se podrá enfermar? Una de las razones por la cual solamente fuimos tres personas el domingo al servicio y una de las razones por las cuales estoy solamente yo en este momento transmitiendo es precisamente por eso. Listo, vamos a transmitir, pero no vamos a exponer a nadie porque viene ese susto, ¿de acuerdo? Y más que el miedo porque uno se enferme, es el miedo a no contaminar o a no contagiar a alguien. Ese podría ser un aspecto. El otro aspecto, bueno, ese es directo o indirecto. Porque directo es cuando tú eres la persona que tiene la fiebre, la gripa, o lo que sea, y indirecto es cuando tú sabes que personas que conoces ya se han enfermado, ay, entonces ahora el vecino, el sultanito, tal persona, tal otra, y empiezas a tener esa angustia con respecto a lo que está pasando. Lo que viene como un segundo punto, dije que había tres variables que hacían que decayéramos en la fe, es la parte económica. Entonces, ¿cuántos de ustedes se han visto afectados en la parte económica? Porque entonces se cerró su fuerte de empleo, porque no tiene una estabilidad, porque este asunto de las cuarentenas lo tiene a usted como inestable, porque una semana sí trabaja, la otra semana no trabaja, usted no tiene un sueldo fijo, usted trabaja por lo que hace al diario,
Entonces empieza a complicarse el ambiente y empieza a complicarse. Además de esto, usted tiene obligaciones financieras con un préstamo, con un arriendo, con un pago de una cuota, el mercado de su casa, la pensión de los niños en el colegio y tantas otras cosas que usted tiene que cubrir. Y entonces obviamente ya no solamente es la enfermedad, sino la parte económica. Y a eso se le añade un tercer aspecto. Y ese tercer aspecto es lo que genera inestabilidad en la parte emocional. Entonces, ¿cuántos están cayendo en depresión, en tristeza, en angustia, en incertidumbre, en ansiedad? Y resulta que todas son las cosas que el enemigo quiere colocar para engañarnos. Pero hoy y a partir de esa semana yo quiero cambiar ese concepto en usted y yo quiero levantarlo y fortalecerlo en el Señor. Porque acá es donde más que nunca tenemos que ser muy fuertes, muy maduros y muy certeros en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios, en entender lo que Él tiene para nosotros y de la manera como Él nos quiere bendecir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, nuestra cultura, y aunque usted nos esté viendo desde fuera del país, sé que todas las personas que nos ven, bueno, en su gran mayoría, pero diría el 99.9% somos colombianos, nacidos en esta tierra. Y resulta que algo que tiene esta tierra que en ocasiones puede ser bueno, pero en otras ocasiones también no es tan bueno, es que somos una cultura muy folclórica, ¿verdad? Entonces, eso de echemos para adelante que vamos a lograrlo, de peores hemos salido, somos de hueso colorado y lo vamos a lograr. Y a veces queremos meterle el perrenque, como se dice acá en Colombia, queremos meterle la barraquera y saber que vamos a salir adelante, pero resulta que ese tipo de frases quedan como solamente en eso, en frases muy motivadoras, cuando a veces miramos que la realidad es diferente y que hay cosas con las que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Yo creo que todos acá, pues, hablo por los bogotanos, en otros países, en otras ciudades, pero en Bogotá hemos sido, o nuestro corazón ha sido tocado por las personas que se paran a la calle a, buenas, vecino, estoy sufriendo, tengo hambre, tengo situaciones porque la verdad son palabras desgarradoras y quisiéramos tener la ayuda para ayudar a todo el mundo, quisiéramos tener el poder económico, la capacidad para poder ayudar a cada uno y se nos sale de la mano, ¿de acuerdo? Entonces estas palabras de echar para adelante, de que somos de hueso colorado y todo esto, son poco alentadoras cuando estamos viendo el problema y cuando entendemos que no es algo que solamente afecta a una región del mundo, sino que afecta a todo el mundo por igual. Pero acá yo creo que es necesario que nosotros volvamos a Dios. Y yo creo que es necesario que miremos esto como una situación espiritual. O sea, para mí, y acá es donde yo quisiera llevarlo a entenderlo, esto no radica solamente en un problema de salud, no solamente radica en un problema de la economía, no solamente radica en un problema de que estamos allí en una incertidumbre, sino radica en un problema espiritual y tenemos que afrontar esto como ese problema espiritual y creo que es lo que tenemos que mirar. Es más, cuando yo me alegro por la vigilia que vamos a tener el viernes, es porque tal vez en medio de lo malo algo bueno ha sucedido. Y es el entender que la iglesia de Cristo es una sola. Y que por más allá del protagonismo, más allá de si me ven o no me ven, si yo puedo predicar o no puedo predicar, si puedo cantar o no puedo cantar, lo importante es que todos entendamos que hay una sola cabeza en la iglesia, que hay un solo Dios y Salvador y un solo mediador que nos sacará adelante y se llama Jesucristo. Y en ese ámbito, en ese caminar es que nosotros estamos en esa dirección de lo que Dios quiere para que nosotros vayamos hacia adelante. Así que pensando en esto y con la vigilia que se acerca, es cuando Dios trae a mi corazón las palabras del apóstol Pablo. Por lo demás, amados hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hoy Dios te dice a ti, que me estás escuchando, que tal vez estás en un momento muy bueno y puedes seguir adelante en ese momento, o que tal vez has pasado momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de dificultad, pero Dios te dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero en esta noche fortalecer tu fe a través de este versículo y que sea de bendición. Pero empiezo mirando sus respuestas. Entonces la pregunta es, ¿en qué áreas te ha afectado esta crisis? Y entonces, Judy, buenas noches, Dios te bendiga.
Esmeralda, buenas noches. Jairito Bastidas, buenas noches. Janet Pineda, buenas noches. Martica Soler, Dios te bendiga. Naya y Nicolás González, buenas noches. Andrea Vargas, Dios te bendiga. Amparito Toledo, buenas noches. Muy bien, Amparito, gracias. Andrea Vargas, buenas noches. Naya dice otra vez buenas noches. Wilmar nos saluda. Oscar Gil, Oscar, estamos orando por ti, estamos orando por tu cuerpo, por tu sanidad y por tu bendición, y espero que esta palabra en esta noche te bendiga. Marlene Palacios, buenas noches. Patricia, buenas noches. Alexandra responde que la ha desestabilizado o le ha afectado el área familiar y el área económica. Abraham Sánchez desde Argentina, buenas noches, buenas noches. Fanny Pineda nos está viendo. Ángela Marcela, buenas noches, amén. Saturia, Wilmar Pineda, que estamos orando también por ti, buenas noches. Estelita, se escucha entrecortado, bueno, espero que ya se haya mejorado, porque ya hice el arreglo. Saturia, la parte económica, no pagan arriendo, sí, claro. Entonces, por ejemplo, esa parte de los arriendos es un complique, porque por un lado los que viven, los que están pagando arriendo, no tenemos porque no hay trabajo, pero los que tienen dependencia de ese arriendo, entonces también tienen obligaciones, es una encrucijada fuerte. Estefanía dice en lo emocional, en lo laboral y en lo académico. Gracias, Estefanía. Mónica, en la parte emocional, en la paz y en la tranquilidad. Esa parte que estamos hablando. Alvarito Marín dice, este último tiempo la economía se ha puesto difícil y algo de depresión. Ok, vamos a traer eso. Ramón, Dios te bendiga. Ramón nos está saludando desde Melgar con la familia, así que los bendecimos. Moisés, buenas noches, Dios te bendiga. Yadira nos está viendo. Juan David, un poco en el área emocional y en el área del disciplinaria en todo. Ok, Naya, paz en la economía, en lo psicológico y un poco en lo espiritual. Ok, vamos a trabajar en eso. René nos está viendo. Claudia, en la parte emocional, angustia, incertidumbre. René, pastor, buenas noches. Bueno, está saludando. René, Dios lo bendiga. Alfredito, la parte emocional, laboral y económica. Ok, Edwin nos saluda. Yanira, buenas noches. Mateo Muñoz, buenas noches, Mateito. Hoy desde tu casa, René, en el área económica y familiar. Doctora Cata, buenas noches. Alexandra, bueno, amén, amén. Alberti Cortúa, buenas noches. Dios te bendiga. René, Martica dice en lo familiar y en lo económico. Andrea nos saluda. Jessica nos está viendo. César nos está viendo. Andrea dice en el área laboral. De paso, la calidad de vida sí ha cambiado. Esperanza, buenas noches, Dios te bendiga. César dice, en la situación me ha afectado en el área de la salud, o sea, ha sido tocado en esa parte. Carla Reyes, en mi economía y depresión desde Santa Marta, nos saludas, Carla, estamos orando por ti. Y Andrea Vargas dice, en el área emocional y económica. Gracias. Gracias porque todos entonces están compartiendo que hay algo en donde han sido afectados. Y como les digo, hoy yo quiero que esta palabra sea de bendición. Y yo quiero decirles algo. Primera de Juan 4:18 no estaba en los textos que tenía para hoy. Pero dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hoy yo quiero orar al Señor para que Él perfeccione el amor en tu vida, para que Él perfeccione la gracia sobre tu corazón y para que tú puedas estar en la perfecta voluntad de lo que Él quiere. Y voy a desarrollar mi primer punto. Y mi primer punto, no sé si usted tome notas, mi primer punto es Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Arby también nos contesta y dice, me afecta es como lo tan inestable de todo, una incertidumbre todos los días. Sí, señor. Giancarlo también nos está viendo. Y Eugenia, Dios te bendiga. Giancarlo, buenas noches. Dios los bendiga a los dos. De acuerdo. Pero entonces vuelvo a colocar esto. Resulta que, wow, yo necesito entender lo que está pasando. Necesito saber que también obedezco a las autoridades. Pero también necesito generar mi confianza en Dios. Yo necesito generar mi confianza en Dios. Y necesito establecer cierto tipo de cosas, como también respirar aire puro, tomar el sol, eh,
no enfrascarme solamente en lo que hay. Porque algo que está sucediendo, sí, claro, yo sé que hay gente que está muriendo y todo lo que está pasando, pero no todo es coronavirus, o sea, no todo está sucediendo en torno al coronavirus. Y tal vez a veces se genera un miedo, un miedo fuerte, y acá es donde yo quiero. Satanás, primero, no tiene autoridad sobre tu vida. Y yo quiero que tú lo entiendas. En este momento donde tú me estás viendo, Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando habla de todo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que aquí voy a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, viene mi siguiente pregunta y en esa pregunta no es mi intención corcharte, sino mi intención es que tú mires qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Porque en ese contexto, perdón un segundo, dime. En ese sentido, resulta que nosotros necesitamos entender que tu seguridad, la pregunta, pero estaba preguntando era, no es una pregunta por corchar, sino es una pregunta donde yo quiero que tú seas muy honesto contigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa pregunta donde vas a ser honesto contigo mismo, la pregunta es, ¿tu seguridad realmente es Cristo? ¿Y cómo lo puedes demostrar? O sea, solamente esa pregunta, pero si te genera alguna duda, no tengo duda por tal cosa. No se trata de corchar a nadie, sino de que tú correspondas abiertamente. Entonces, la pregunta es, ¿tu seguridad realmente es Cristo? ¿Y cómo lo puedes demostrar? ¿De acuerdo? Y acá viene entonces esta parte. Daniela, buenas noches también. Marlene ya te ha saludado, mi Euge y todos los que están. Entonces viene esta parte. Espero que el internet esté funcionando bien, pero uy, wow, esta mañana mi esposa, ay Dios mío, perdón un segundo. Listo, si Nancy está mirando, le puede decir a mi tía Leonor que estoy en grabación, gracias, que no puedo contestar, gracias por decirle a la tía. Entonces, en ese contexto, resulta que nosotros tenemos que entender algo. Y era, yo les decía, anoche estaba orando y Dios me regaló ese texto. Por lo demás, amados hermanos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bueno, yo tuve una conversación con Gianni esta mañana nos sentamos y yo le pregunté cómo estaba, porque obviamente pues la gripa y entonces ¿y cómo estábamos hacia el futuro? Y me sorprendió la madurez de mi esposa y me sorprendió su entendimiento de lo que está sucediendo. Porque, porque ella, yo le decía, bueno, ¿y cómo ves la situación? ¿Cómo es tal cosa? Y ella lo que me dijo es, Dios tiene el control. Y para mí fue una máxima de ella. Entonces me dijo, vea, más allá de lo que esté pasando, podemos morir, podemos vivir, nos puede ir bien, nos puede ir mal hablando económicamente, pero algo que es cierto es que Dios tiene el control, me dijo ella. Y lo que yo sé, dijo Yani, es que yo ya tengo mi vida asegurada con Dios. Así que si Dios decidió que ya es hora de que me llame, pues yo voy. Y si Dios cree que no es la hora de llamarme, no me iré antes de que Él quiera. Y a mí esta respuesta de Janine me rompió la cabeza. O sea, me dijo, me dio una revelación. Porque la verdad, a veces nos quedamos en lo mediático. Y entonces nos quedamos en los anuncios de las noticias, en las estadísticas, en que si a ti te da la gripa o te da esto, entonces ya quiere decir que estás muy enfermo. Y te pierdes de la comunión de Dios, te pierdes del deleite en Dios. Porque le pones más tiza a lo que está pasando que a lo que Dios realmente tiene. Así que una máxima en este momento es que Dios está contigo. Una máxima en este momento es que Él está en tu vida, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que le decía hace un momento, obviamente tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en la bendición de Dios, tenemos que estar adelante. Pero lo realmente importante es que yo coloque a Dios en ese lugar.
Por eso la pregunta es, ¿tu seguridad realmente es Cristo? ¿Y cómo lo puedes demostrar? Porque hay momentos donde tal vez decimos que creemos en Cristo, decimos que lo amamos, pero estamos más pendientes de lo que digan las noticias y somos más coaccionados por lo que pase a nuestro alrededor. Y nos puede más el temor y el miedo. ¿Por qué razón? Yo quiero preguntarte, ¿por qué razón tenemos temores? ¿Por qué razón la incertidumbre? Claro, porque nosotros somos seres que estamos acostumbrados a una programación, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de nosotros tenía en este año, digamos que unos derroteros ya establecidos. Voy a trabajar este año en Semana Santa, iba a salir a vacaciones a tal lugar, en mitad de año iba a hacer tal cosa, iba a ahorrar para hacer tal otra, iba a comprar esto. Y en este momento todo eso quedó en ceros, quedó en nada. Estás trabajando desde la casa, escuchas las noticias, escuchas las personas que se enferman a tu alrededor y eso genera una serie de angustia y de temores y de miedos en tu vida. Pero la pregunta, la respuesta que me daba Yanni, para mí fue espectacular porque me dijo, no, yo confío en Dios. O sea, si Dios considera que ya es hora de irme a su presencia, por más que yo haga lo que haga, me iré a su presencia. Pero si Dios quiere que yo esté delante de Él, no importa lo que pase, yo estaré en esta tierra cumpliendo el propósito de Dios. Y entonces es una forma diferente de mirar las cosas porque es desarrollar esa fe y desarrollar esa certeza de que Dios está en mi vida y de que Él va a levantar y va a fortalecer. Estaba viendo un documental ahorita de un hombre que me fascina mucho, si quieren verlo, pero es muy denso, se llama César Vidal, tiene muchas charlas, y él hablaba de cómo la reforma protestante había cambiado la forma de pensar de una sociedad mezquina. Está hablando de 1500 algo, de hace mucho tiempo, pero él dijo algo que se aplica para este momento. Dijo porque en 1500 algo, cuando venía una peste como la que estamos viviendo, los primeros que huían eran los médicos, decía él. Y además de eso, también los familiares sacaban a los que se enfermaban a morir en la calle, de malas. Usted allá acá no nos va a contaminar y lo sacaban a la calle. Ahora, para usted y para mí suena ilógico esto, claro, porque ya han pasado muchos años y porque el pensamiento cristiano ha cambiado nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo cambió el pensamiento cristiano? A través de la reforma. Porque en la reforma que generó Martín Lutero, entonces entendió que la palabra nos decía que se podía amar. Entonces, la gente que empezó a ver el Evangelio desde la reforma decía que no se explicaba cómo cuando había un enfermo en la casa, la gente se quedaba con el enfermo a cuidarlo y a veces no solamente cuidaba al enfermo, sino que cuidaba a otras personas que ni eran de su familia. Me habla de la caridad cristiana, me habla del amor cristiano, me habla de la solidaridad. Y tal vez ahí no había temor, no había miedo, porque había el poder del Espíritu Santo. Pero yo necesito volver a entender a la máxima de que el control de mi vida no la tiene una pandemia, el control de mi vida económica no la tiene la situación que estoy viviendo, sino que el control de mi vida la tiene rigurosamente Dios, porque Él es el que fortalece y el que bendice. El poder del enemigo sobre tu vida ha sido quebrantado en la cruz del Calvario. Y entonces tendríamos que volver, eso creo que lo hablamos el domingo, pero yo tendría que volver a entender que el poder de la cruz tiene la capacidad de rescatarme, de restaurarme, de bendecirme, de levantarme en la gracia, en el poder de Dios. Y aquí es donde tú y yo necesitamos fortalecernos en Él. Cuando Jesús iba a la cruz, Jesús sabía el dolor que iba a atravesar, pero Él conocía el fin del capítulo. Y yo quiero decirte que tú y yo también conocemos el fin del capítulo, pero a veces nos quedamos atrás en lo temporal. Pero cuando Yanni me respondió así esta mañana, yo dije, wow, qué fe la de mi esposa. Qué fe la que tiene en este sentido, porque puede suceder en los dos casos. Puede ser que ella se vaya primero y que yo me quede. O puede ser que yo me vaya y ella se quede. Pero cuando yo tengo mi fe, ahora no estoy diciendo que no va a haber dolor, que no va a haber tristeza, que no va a haber un momento de crisis, por decir algo, pero es en donde tenemos nuestra fe. Y volvemos a lo mismo, dejar de vivir en lo emocional para vivir en lo espiritual, para entender que Dios tiene el control y que Dios tiene la capacidad para levantarnos. Entonces, si Jesús superó todo lo que había antes, que lo voy a hablar en el siguiente punto, ¿cómo puedo yo entender lo que Dios va a hacer? Y acá entonces voy a mirar sus respuestas
Con respecto a si tienes la seguridad en Cristo, ¿cómo lo puedes demostrar? Y dice Andrea, dice, sin duda alguna, porque aunque no tengo trabajo, mi dependencia y suministros básicos están ahí. Eso solo es obra de la misericordia de mi Padre, en su presencia en mi vida, en su infinito amor por mí y por mi familia. Perfecto. René dice, mi seguridad es en Cristo cuando mi fe está basada en el poder de su evangelio, en la fuerza de su poder cada día me encuentro con milagros sobrenaturales alrededor de mi familia, con mi trabajo, con mi familia prolongada, con el nivel espiritual de fe y el amor de la iglesia. Alexandra dice, he visto a Dios, ha estado con nosotros, aunque estoy confiada en que en ocasiones mis emociones me ganan, aunque en un pequeño porcentaje, pero afecta. Paulita, buenas noches. Álvaro Marín dice, siendo sincero, no toda mi seguridad está en Cristo, porque aún quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas. Álvaro mismo está respondiendo ahí el por qué a veces no tenemos esa seguridad. René dice, Martica dice, Dios me ha mostrado tanto amor y poder con todo lo que ha pasado en esta cuarentena que no puedo negar su acción en mi vida. Todos los días cuando respiro y veo respirar a mi familia y mi fe en él es más sólida. Naya, a veces sí y a veces no, porque entro en pánico y en temor, me invade. Las persecuciones me abruman, el temor de contagiarme y pienso en Emma y luego, por momentos, Dios me calma, por eso como montaña rusa de emociones, pastor, pero tienes que fortalecerte en Dios. Angie, buenas noches. Fanny dice, total, mi seguridad es Cristo, lo demuestran en los momentos difíciles, aunque la situación genera angustia, sé que en mis fuerzas no logro nada de lo que la voluntad de Dios hace por encima de todo. Él es el Todopoderoso. Ok. Y Olguita Sánchez dice, mis padres son ancianos y viven en, uy, perdón, viven al otro lado de la ciudad y no he dejado de estar pendiente de ellos. Oro a mi padre y él pone paz y me cubre con la sangre preciosa para desplazarme hasta allá. Satuya dice, yo no tengo a quién más ir, aún los médicos se mueren, ok. César dice, si aún en ocasiones perdemos o dudamos, pero Dios nos demuestra su presencia y acompañamiento en todo lo que pasa. Y Mónica Moreno dice, mi seguridad está en Él, a pesar de que en el pánico de tantas noticias cercanas, el Espíritu Santo es quien me da tranquilidad y quien me dice, oiga, si no es, no se angustie, usted y su familia están en Dios, bajo su protección y su voluntad, perfecto. Y Juan David dice, sí, porque siempre me ha protegido en todo. Me preocupa más si el tiempo que ha gastado valió la pena y si lo gasté para expandir el reino de los cielos o le gasté en vano. Ok, gracias Juancho porque estás hablando acerca de tener una actitud diferente. Carelis dice, mi seguridad está en Cristo, aunque en ocasiones tropiezo, pero, pero en medio, pero en medio de estamos viviendo, Dios me ha dado paz, trabajo y salud. Y Estefanía dice, no siempre lastimosamente, pero cuando confío en Dios, de corazón acepto su voluntad. Veo su respuesta en las áreas en que me afectan y mi forma de saber. Cuando confío en Él, la verdad y no en la palabra. Cuando confío en Él de verdad y no de palabras, o sea, no simplemente por decirlo. Ahora, yo quiero decirles esto. Entonces acá tiene que ver la forma en que yo me acerco a Dios. Y tiene que ver con lo que usted se alimenta. ¿Qué genera la duda en usted? La duda la genera en usted lo que usted escucha, de qué se alimenta, de qué se está alimentando. Porque si usted se alimenta de todo lo que dice la gente, de todo lo que ven los mensajes de WhatsApp, de todo lo que escucha en las noticias, créame que el pánico lo va a invadir. Y usted no puede dudar así. Usted no puede ser, como decían allá, una montaña rusa y menos cuando ha visto la mano de Dios.
Creo que todos acá, de una u otra manera, en mayor o en menor medida, hemos visto la mano de Dios. Cada uno de nosotros al final de esta situación vamos a tener milagros sobrenaturales que contar, hablar cosas maravillosas de lo que Dios hizo, de cómo nos levantó, pero tenemos que fortalecernos en Él. Y esto me da mi pie para el segundo punto. Y mi segundo punto es: Cristo conquistó y anuló el poder del pecado y de la muerte. Tú tienes que entender eso. Cristo conquistó y anuló el poder del pecado y de la muerte. Así que el pecado y la muerte ya no tienen ninguna autoridad sobre tu vida. Yo quiero que tú entiendas que no hay ningún arma forjada en contra tuya que pueda prosperar si no es la voluntad de Dios. Por eso no depende de ti, no depende de tu fuerza. Es más, no depende de que tú pretendas portarte bien o portarte mal o ser mejor o ser peor, sino va radicado directamente a la gracia de Dios. Y por eso acá viene la siguiente pregunta. Daniela contestó: sus promesas son nuestra esperanza y Él ha prometido que todo obra para bien por nosotros, sus hijos. Ok, esa es nuestra esperanza y es la forma de llenarnos. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué valor tiene la gracia en todo lo que estamos viviendo? O sea, para ti, ¿qué valor tiene la gracia? Porque siempre hemos hablado de la gracia como, ay, ese favor inmerecido, gloria a Dios, y es verdad. Pero bueno, es hora de vivir en la gracia. ¿Qué tiene la gracia de valor para ti? Y entonces, bueno, siguen respondiendo. René dice: confío totalmente en Dios, esto es totalmente duro, pero Dios está haciendo cosas buenas por ti y por Emma. Está hablando Anaya, sí señora. Jacqueline dice amén. María Paula Lineros, perdón. Aunque a veces hay duda, siempre debemos responder lo que Dios ha hecho, no solo por cada uno, sino a lo largo de nuestra historia. Las promesas de Dios son nuestra fortaleza en momentos difíciles. Amén. Así es, María. Gracias. Y entonces viene la pregunta, la siguiente pregunta es: ¿qué valor tiene la gracia en todo lo que estamos viviendo? Entonces yo quiero ahora que tú mires qué valor tiene la gracia en lo que estás viviendo. Porque en este punto de que Cristo anuló y el poder del pecado y de la muerte, yo necesito que tú entiendas eso, porque la muerte ya no te toca. Y entonces, voy a decir esto en un momento, pero lo digo acá: todos vamos a morir. O sea, esto no tiene nada, a menos que Cristo llegue antes, todos vamos a morir, porque es algo natural de la vida. Todos los hombres a lo largo de la historia, malos y buenos, han muerto. Saludables y no saludables, han muerto. Porque es una realidad de la vida. Lo que pasa es que aquí en este contexto genera un poco más de angustia. Pero resulta que la obediencia a Cristo trajo la gracia para aquellos que creemos. Ahora, la obediencia a Cristo, no a la obediencia a querer ganar puntos delante de Dios. No la obediencia a, como yo decía, creo que la semana pasada, ahora me porto bien porque ahora sí necesito a Dios. No, no, no. O sea, te portes bien o te portes mal, la idea es que tú te portes bien, pero no te portes bien porque tienes miedo a que ahora estamos en una situación de pandemia y entonces yo tengo que portarme bien, sino el portarte bien o el caminar conforme a los principios de Dios es porque tú has entendido quién es Cristo en tu vida y ahora tú obedeces a Cristo. Cristo es el centro de tu vida. En Romanos capítulo 5 versículo 18 al 21 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que Cristo venció la muerte, quitó ese estigma que había en tu vida para que ahora tú puedas caminar en la gracia y en la verdad de Dios. Para que tú puedas disfrutar de la plenitud de lo que Dios ha determinado sobre ti y de cómo Él te quiere levantar como un hombre, como una mujer, como una persona diferente. Me llama la atención la respuesta que da Juan David cuando dice: mi pregunta más bien, ¿he perdido el tiempo o he hecho con este tiempo lo que Dios quiere?
Y tal vez tiene que remitirme a la prédica del domingo y es entender si yo estoy cumpliendo lo que Dios realmente quiere y estoy caminando en esa verdad. Yo no puedo dejarme llenar del pánico y yo no puedo ser esa montaña rusa, menos cuando he visto la mano de Dios. O sea, yo no puedo ver la mano de Dios hoy y mañana estar asustado y entonces viene la mano de Dios otra vez y volver a estar asustado, porque entonces ¿en dónde radica mi fe? Y tiene que ver con mi cimiento. Y si yo he sido un beneficiario de la gracia de Dios, ese beneficio de la gracia de Dios no me llevaría a buscarlo más, no me debería llevar a amarlo más, no me debería llevar a confiar más en Él, a entender que no importa lo que esté sucediendo, Él me está guardando, Él me está cuidando, Él me está bendiciendo, Él está sustentando mi vida, porque Él es el que te levanta y es el que te bendice. Y porque el día que Dios te llame, ese día te llamará, con pandemia o sin pandemia. Pero si no es el tiempo ahora, si no es el momento ahora, Dios permitirá que tu vida sea prolongada, que tu vida siga hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque es lo que Dios quiere. La ley, nuestras obras, nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos, no alcanzan lo que solamente Cristo puede alcanzar. Y acá es donde yo quiero que tú lo entiendas. Y vuelvo a esta parte. Obviamente tenemos que cuidarnos, tenemos que ser diligentes, pero ya raya con una prohibición de no poder salir, de no poder caminar, de no poder. Y sí, lo entiendo, porque me va a meter en líos acá si dijo todo lo que pienso, entonces no, hay que ser obedientes y tenemos que ser obedientes. Pero a lo que voy es que no nos pueden paralizar tampoco de que no podemos hacer nada, porque el miedo es más fuerte que Cristo. O sea, yo no puedo quitar a Cristo del trono de mi vida y colocar en el trono de mi vida el miedo. No porque nos vamos a morir, no porque nos vamos a contagiar, no porque lo que va a pasar, porque es lo que el enemigo está haciendo. Y resulta que si tú te pones a mirar, hay una paranoia colectiva. Más que una pandemia colectiva, hay una paranoia colectiva. Escuchaba una historia esta tarde y, y resulta que era una epidemia. Una epidemia que había llegado, se llamaba, era una señora llamada epidemia y había llegado a la casa de un campesino y el campesino le dio de comer y la sustentó y por lo tanto la epidemia no lo quiso tocar. Y le dijo, bueno, me voy al pueblo vecino y voy a matar a 500.000 personas. Y entonces el granjero le dijo, no, es imposible, ¿cómo va a hacer eso? Yo le di de comer, yo no sé qué, y usted va a matar a tanta gente, es injusta, no sé qué. Y entonces la epidemia, la epidemia le dijo, bueno, entonces voy a matar solamente 500 personas. Y se fue. Bueno, cuando llegaron las noticias del otro pueblo, resulta que no murieron ni 500 ni 500.000, sino murieron 5 millones de personas en otro pueblo. Y este hombre se enojó y en el transcurso del tiempo se volvió a encontrar con la epidemia. Y la acusó de mentirosa. Dijo, usted es una mentirosa porque usted me dijo que no iba a matar sino 500 personas. Y murieron más personas. Y la epidemia le contestó y le dijo, no, yo no mentí. Yo no mentí para nada. Yo maté 500 personas. Y dijo, ¿y el resto? Dijo, el resto murieron de temor. Murieron de miedo. Y es lo que está generando esto. Porque tú estás solamente absorto en todo lo que estás viendo, en todo lo que está sucediendo. Y sí, sé que hay casos reales. Bueno, es que me metería en otros sentidos, pero necesitamos nosotros, sí, claro, tener los cuidados, pero no dejar que el pánico nos gane, porque el pánico quiere venir a paralizarnos, porque el pánico quiere venir a dominarnos. Y entonces no es por tus obras, no es por tus intenciones, no es por lo que tú hagas, sino es por lo que Cristo hizo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 56 al 57 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y vuelve otra vez a la gracia. Nuestra salvación, nuestra fortaleza, es la gracia en Cristo. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Yo necesito confiar, yo necesito depositar mi fe, mi confianza en lo que Dios ha hecho. Yo necesito entender que Él pagó el precio por mí y que ya no hay nada que me toque. La muerte física va a llegar en algún momento determinado. Eso no tiene pierde.
Y la muerte física no tiene una fila secreta donde los más ancianos mueren primero y donde los más jóvenes mueren de última. No, no sabemos quién es la persona siguiente que va a morir. Es más, no podemos asegurar que la próxima persona va a morir de coronavirus. Yo no sé eso. Y no sé si toda la gente que está muriendo en este momento es de coronavirus. No lo sé. Pero a lo que voy es que la muerte va a llegar, pero la importancia en este asunto es que tú y yo tenemos vida eterna, que tú y yo tenemos ya algo que Dios ha hecho y que si tú has creído en un Dios santo, en un Dios verdadero, si Dios te llamara a ti o llamara a un familiar tuyo a su presencia, igual Dios va a sustentar a los que queden acá porque Dios es bueno y porque Dios tiene misericordia y tú necesitas depositar esa fe. O sea, empezar a cambiar tu forma de pensar, empezar a cambiar tu mirada porque el enemigo nos quiere trabajar en el miedo y en la angustia. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, dice en Hebreos 12, 2.14, porque no lo leí, Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron en la sangre, en la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea que el que tenía el imperio de la muerte ha sido destruido. Así que yo no muero cuando el COVID diga. Yo no muero cuando las estadísticas digan que muero. Yo muero el día que Dios lo determine. Pero mientras que llega ese día, yo cumplo el propósito de Dios. Yo camino en la dirección de Dios. Y necesito entender que no es en mis fuerzas, que no es en mi poder, sino es en las fuerzas de Dios. Que yo necesito poner en práctica mi fe, mi tenacidad, mi gracia en el Señor, entender realmente la gracia. Esto es la gracia de Dios, el amor inmerecido que Él trae para nuestras vidas y que nos lleva a sostenernos en Él, en su bendición y en su amor. Ahora quiero leer su respuesta con respecto a este punto. ¿Qué valor tiene la gracia en todos los que estamos viviendo? Y dice René, la gracia nos ha fortalecido. Lo que Jesús hizo en la cruz mm, me abrió las puertas, perdón, del cielo, pero tengo que vestirme del hombre nuevo, tengo que ser congruente con lo que Dios, con lo que soy como cristiano y en lo que creo en Jesús. Vanessa, buenas noches. René dice, no, Marta dice, que la gracia de Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, ahora está en nuestras manos confiar plenamente en su gracia, en su amor y en no darle la espalda si vienen los problemas y las circunstancias, por eso eso sería no creer en la gracia. Saturia dice, su gracia me protege y me lleva a adorar al Padre solo por su gracia me puedo presentar delante del Padre. Alexandra dice, veo que la gracia en este momento como la paz de lo que me pasa en Dios está porque Él siempre sabe lo que es mejor para cada uno. Pero, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Así que por su gracia hay paz, gozo, a pesar de. Andrea dice, pienso que la gracia es una de las dosis que nos concede el Padre para confiar firmemente a ojo cerrado. Gloria nos está saludando, Lady Carolina, Yanira, es la que me hace confiar en Dios y hace estar segura en Él por encima de lo que esté pasando a mi alrededor. Muy bien, dice Olguita, la gracia de Dios me transforma, ya sea en amor, ya sea en misericordia, me da fortaleza porque en Él tengo vida eterna en Él. Alvarito Marín dice, tiene un valor muy importante. Si no fuera por ella, solo Dios sabe dónde yo estaría si su gracia no me hubiera alcanzado. Y tienes que seguir fortalecido en esa gracia porque es donde Dios te sostiene y donde Él te levanta. Y entonces esto me da pie para el tercer punto, porque le he dicho, listo, Dios está con nosotros, Satanás no tiene autoridad y la muerte y el pecado fue vencido. Pero entonces la pregunta tuya dirá, ¿y entonces qué estamos viviendo? Y viene en mi tercer punto. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo, batallaremos. Mientras que estemos en este cuerpo, batallaremos. Y eso es algo bien importante. Nancy Parra dice, tiene un valor y sobre todo, más conociendo que Él es real,
porque nos hace confiar en su amor y en su cuidado. Y cuando David dice, la gracia tuvo un precio y Jesús lo pagó por mí. La gracia tiene un inmenso valor para mí, pero a veces lo subestimo su poder y su liberación. Y Naya dice, su gracia es inmensa, nos ha guardado hasta este tiempo. Amén, así es. Ahora, entonces, sin embargo, mientras estemos en este cuerpo, batallaremos. Es algo que tú tienes que entender. Quisiera tomar acá el texto de Josué. Josué, todo lo que ve tus ojos será tu territorio, desde tal lugar, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y Dios nos dice en este momento que nos esforcemos y seamos valientes. Y entonces viene mi cuarta y última pregunta. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? Mientras tanto, yo leo a Jairito que dice, la gracia me permite estar delante de Dios sin culpa. Amén, Jairito. Así es. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo puedes fortalecer tu fe? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? Entonces, quiero que me lo puedas responder allí, quiero que me digas cómo en este momento tú puedes fortalecer la fe, cómo puedes levantarte en Dios, cómo puedes creer que Él tiene algo especial y a partir de eso, a partir de ello, entonces entender lo que Dios tiene para ti. Porque tendremos luchas contra las tentaciones y las debilidades. Y así que lo que te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos. Y es normal. Es normal que tengamos miedo. Es normal que tengamos crisis de fe. Es normal que tengamos momentos de angustia. Es normal que tú tengas incertidumbre porque no sabes qué va a pasar hacia el futuro. Es normal. Tiene que ver con lo cotidiano de la vida. Pero en ese contexto, también lo normal tiene que ser el que tú traigas la palabra y la presencia de Dios a tu vida. A que tú traigas a Dios a tu corazón. Entonces nosotros somos como el resultado de lo que nos alimentamos. Estoy hablando en un contexto espiritual. Entonces tú no puedes pretender de pronto desde que amanece hasta que anochece, estar escuchando todas las estadísticas, estoy mirando todas las redes sociales, estar hablando de todos los muertos, estar hablando de todo lo que sucedía y al final del día estar fuerte en la fe. No puedes pretender eso. Entonces no escucho noticias. Bueno, yo diría que preferible a veces no escucharlas, o sea, escuchar lo necesario. Pero puedes llenarte de la palabra de Dios. Puedes llenarte de fe, puedes leer la palabra. Decía Daniela decía que ella se sostenía en las promesas de Dios. Bueno, pero para que alguien se sostenga en las promesas de Dios, tiene que conocerlas. Yo no me puedo sostener en algo que no conozco. Y resulta que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Entonces tú tienes que ir y tomar muchas promesas que sean tuyas, que Dios te las dé a ti, que cuando tú estés en tu devocional, en la palabra con Dios, entonces Él venga y te hable y te diga, mira, esto es para ti, esto te lo estoy entregando porque yo quiero darte esta palabra. Porque yo quiero bendecirte de esta manera. Porque yo quiero que tú entiendas que esto está contigo. ¿Saben qué es la gracia y qué es el amor de Dios? Que Dios no te cuestiona ni te condena por tus tentaciones, ni te condena porque seas débil. Más bien Dios permite que tú seas consciente de tu debilidad para que tú te apoyes en Él. Por eso el texto que estamos tomando en esta noche dice que no nos fortalecemos en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de su fuerza, en el poder de la gracia. No, no es por lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, es por lo que ya Dios hizo. Es por el cuidado que Él como Padre tiene de ti. Es por el cuidado que Él tiene de ti. Y entonces Él no te está juzgando porque tú tienes falta de fe. Él no te está juzgando porque dudaste. Él no te está juzgando porque cometiste una imprudencia. Él quiere tu arrepentimiento. Él quiere tu conversión. Y Él quiere que tú vuelvas cada día, una y otra vez, a sus brazos. Que vuelvas una y otra vez a Él. Y que entiendas que solamente en Él puedes encontrar esa fortaleza, esa bendición. Ahora, hay una serie de condiciones que te permitirán a ti crecer en la fe. La primera es mirar el poder del Señor. O sea, el poder del Señor nunca será inferior al poder del coronavirus, por ejemplo, en este momento. Pero a veces cuando tú tienes falta de fe, entonces resulta que hace que pienses que el poder del coronavirus es más fuerte que el poder de Dios. No, no te estoy llamando
a una desobediencia. Sí, tienes que tener cuidado, eso es obvio, eso es normal. Y es bíblico obedecer las autoridades. Pero a lo que me refiero es que el poder del coronavirus no es superior al poder de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que Dios está sobre esa situación? ¿Entiendes que Dios es un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que tiene el poder para levantarte? Entonces, esa es mi primera parte. Pero en segundo lugar, además del poder del Señor, es la fortaleza de su espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, Él te va a levantar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos un evangelio de, un evangelio de Walt Disney. Voy a colocarlo así. Porque en Walt Disney, cuando aparece el hada madrina, la lámpara de Aladino, el mago, el genio, lo que sea, generalmente ellos hacen que le ocurran cosas buenas a las personas con las que están. Buenas en el contexto de lo que les va a satisfacer en ese momento. Pero resulta que el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos va a moldear, a veces nos va a disciplinar, a veces nos va a pasar por momentos difíciles. O aún a veces nos va a decir, no, lo que estás pidiendo no lo puedo conceder. Y entonces es cuando yo digo, entonces no funciona. No, sí funciona. Pero es que tú tienes que mirar al Espíritu Santo, no como el genio de la lámpara, sino tienes que mirar al Espíritu Santo como Dios, porque es Dios y porque es soberano y porque Él sabe mejor lo que te conviene más que lo que tú creas. Y el mejor ejemplo es un padre con su hijo. Un hijo, un niño pequeño, Harvey y Heidi con Alejandro. Bueno, no sé que Alejandro es más juicioso, pero digamos que Alejandro quisiera desayunar, almorzar y comer con Coca-Cola y hamburguesas. Decir un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Solamente comer dulces, comer Sparkies, comer chocolatinas y esa fuera su dieta. Seguramente él quisiera eso. Pero Harvey y Heidi, por el amor que le tienen a su hijo, no lo alimentan de esa manera. Seguramente su dieta es balanceada, tiene frutas, tiene verduras, tiene proteínas, tiene lácteos, porque ellos saben qué es lo que le conviene al niño. Y aunque él no sepa qué es lo que le conviene, sus padres sí lo saben. Y ahora, esa es la función del Espíritu Santo con nosotros. Él nos lleva a entender qué es lo que nos conviene. Así que si tú tienes el poder del Espíritu Santo más el poder de Dios, vas a estar tranquilo. Pero la tercera, entonces poder del Señor, la fortaleza del Espíritu Santo y la fuerza de la verdad bíblica en tu vida, que era lo que decía Daniela. Entonces lo que decía Daniela era, yo necesito afirmarme en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es afirmarme en las promesas de Dios? Afirmarme en las promesas de Dios es entender que la promesa, la palabra de Dios se cumple por encima de lo que suceda, por encima de lo que pase, la promesa de Dios se va a cumplir. Y aquí es donde tú tienes que creer y estar sustentado en esa promesa que viene de parte de Dios, porque Él es tu fortaleza, porque Él es tu verdad, ¿de acuerdo? Y es allí donde el secreto de nuestra victoria se da, porque cuando tú tienes a Cristo y cuando estás aferrado a Él, no hay nada que te mueva. Tal vez lo que nos falta es quitar esa fe raquítica que tenemos por una fe de bendición. Tal vez debemos dejar de hacer tanto por nosotros mismos y permitirle a Él que Él haga en nuestras vidas, que Él obre en nuestras vidas, que Él levante nuestras vidas, que Él traiga ese poder y esa gracia, esa bendición. A mí, yo quiero decirle que la conversación que tuve con mi esposa esta mañana, para mí fue una conversación sanadora. Para mí fue una conversación, wow, que me dejó me cacheteó, bueno, ¿qué está pasando? Porque realmente es Dios, el Señor sobre todo, realmente es soberano. Y si Él me lleva, no es porque Él falló, es porque era su propósito y era su voluntad. Y pensando en esto, yo recordé el texto de Daniel y me apasiona ese texto de Daniel, donde dice, esto no pasó, está en el libro de Daniel, pero no pasó con Daniel, sino con los tres amigos, Sadrach, Mesad y Abednego. Y resulta que ellos tenían que inclinarse ante un ídolo y si no morían. Y tal vez ese ídolo hoy se llame coronavirus.
y quiere doblegarnos, quiere quebrarnos, quiere llenarnos de temor, quiere llenarnos de miedo, porque la mejor manera de manipular es el temor y es el miedo. Pero ellos dijeron, no, no vamos a hacerlo. Y el rey se enojó y se puso bravo. Y entonces dijo, y si no me adoran, entonces, y mandó calentar el horno 7 veces más. Y si usted ha leído el texto, dice que la gente que los llevó a meterlos, aún ellos se quemaron, porque era tan fuerte el calor que estaba sucediendo. Pero a mí me impacta así sobremanera lo que pasó con ellos y me acordé de lo que hablaba esta mañana con mi esposa. Porque el rey se acerca a ellos y les da como una última oportunidad. Les dice, bueno, muchachos, arrepiéntanse, claro, porque ellos están quedando, haciendo quedar mal al rey delante de todo el mundo. No le están permitiendo ver que él es omnipotente, perdón, como él quiere verse. Porque aunque él los mande al horno de fuego y mueran, murieron sin doblegarse al rey, sin doblegarse al capricho que él tenía en ese momento. Entonces él se acerca porque hace el último intento porque ellos cambien su fe, porque ellos por miedo, por temor, cambien lo que piensan. Y entonces lo que le responden ellos en Daniel capítulo 3 versículo 17 al 18 es, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Ahora déjame parafrasearlo. El Dios a quien tú sirves puede librarte de crisis económica, de del COVID-19, de una situación mental. Puede librarte porque Él es Dios. Y dice, y de tu mano, oh rey, dice, Dios me puede librar, del horno de fuego me puede librar de tu mano, nos librará. Y si no, dicen ellos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, y así no nos salve, hay una convicción en nuestra vida. Así no nos salve, hay una certeza en nuestras vidas de quién es Dios. Wow. Y tal vez eso fue lo que me impactó de la charla que tuve con mi esposa hoy. ¿Tienes hoy esa convicción? ¿Tienes esa convicción de quién es Dios en tu vida? ¿Que plaga no tocará tu morada si no es el propósito de Dios? Porque tiene algo especial contigo, porque tiene una bendición en tu vida, porque Él es soberano, porque no dejas que el miedo y que el pánico sean el que dominen sobre tu vida, sino que sea el Señor el que te levante en el poder y en la gracia. Así que para mí esto fue un reto de fe y yo quiero hoy retarlos a ustedes en su fe. Voy a responder, a leer algunas de sus respuestas. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? Y dice Satu, buscando su presencia, orando y meditando en sus promesas. Gracias. Jairo dice, permanecer en él con la certeza y la convicción de que él pelea las batallas por mí. Ok. Naya, pastor, con más oración y más palabra de Dios. Amén, Naya. Esa es la clave. Álvaro, definitivamente es en oración con una comunión genuina sin excusas. Perfecto. Olguita, orando, clamando, gimiendo en mi oración y estudiando la palabra para una perfecta relación con mi Padre. Perfecto. René, yo puedo fortalecer la fe con la oración, con la comunión diaria, con la palabra y con las reuniones de la iglesia. Fanny, podemos fortalecer nuestra fe en una comunión, en una continua comunión con nuestro Padre. Moisés, orando y creciendo en las promesas de Dios con mucha fe. Jacqueline, la fe se puede fortalecer escuchando la palabra de Dios y vivirla. Andrea, comunión, oración, espíritu, gratitud, humildad y testimonio de lo poco, así se fortalece mi fe. Amén, así es. Pochita, buenas noches, Dios te bendiga. Belkis también dice que así es. Belkis, quiero leer tu respuesta. Dice Alexandra, me fortalezco en la fe cuando recuerdo las muchas veces en las que he obrado milagros en mi vida, en las muchas veces que a través de su palabra me habla y me anima, y por supuesto dejando de oír la voz del mundo que lo que quiere es sembrar duda en mí y apartarme. Perfecto. Yanira, mis oraciones deben afirmar que mi confianza está colocada en Él y todo está bajo su control. Perfecto. Giancarlo, yo fortalezco mi fe confiando plenamente en Cristo, dejando que Cristo tome el control de nuestras vidas y esto lo logramos cuando buscamos cada día de Él.
de su presencia cuando buscamos la santidad y cumpliendo el mandato que Cristo nos dejó. Perfecto. Esperanza Cardoso, Dios te bendiga. Doña Luz, buenas noches. María Paula, conociendo a Dios y pasando más tiempo con Él. Amén. Arby, comer gomitas es lo que le gusta a Alejandro. Me imagino que es lo que me dice. Gloria dice, orar con mucha fe. René dice, no basta tu gracia, oh Dios, nos basta tu gracia, oh Dios, nuestra fe en ti se aumenta y que seamos fieles al Señor y esta debe crecer como un grano de mostaza, con la fe de la mujer del flujo de sangre, eso solo la oración, ayuno, vivir como si Cristo estuviera en mí, pues vista en ti, Cristo está en ti, René. Juan David dice, reformar mis prioridades, poner las cosas de Dios en primer lugar, donde debería estar y poner más ánimo y disciplina en cada área. Perfecto. René, Andrés dice que la fe es como un grano de mostaza. Hay que echarle agua, o sea, oración, minerales, o sea, la palabra, y el testimonio sería el sol. Muy bien. Amparito Toledo dice amén a eso. Daniela dice oración, leer su palabra, pero inmediatamente convencerme de sus promesas. Amén. No sirve de nada leer las promesas si no las creo para mí. César, entendiendo y prestando atención a lo que Dios quiere y me ha dado, tanto bueno como pruebas, siempre habrá y estará la voluntad de Dios. Arby, la fe se fortalece como un cuerpo, hay que alimentarlo, ejercitarlo siempre en la oración, en la palabra y buscándolo. Ok, y a José Agustín nos está mirando desde Ibagué. Entonces, escúchame esto y esta es mi conclusión. Tienes dos realidades frente a ti. Hoy tienes dos realidades frente a ti. La primera es una realidad natural en la que todo lo que está sucediendo es negativo. Esa es tu primera realidad y es real. Todo lo que tú ves, lo que escuchas, lo que está sucediendo, está en contra tuya. O puedes mirar la segunda realidad y la segunda realidad es la realidad sobrenatural. Y la segunda realidad, que es la sobrenatural, es puedes acogerte a la posición que tienes en Cristo. Y desde la posición que tienes en Cristo, creer que Dios te levanta, no solamente a ti, sino levanta a tu familia y les da el poder para bendecir y para levantar a otros. Así que tienes hoy esas dos realidades. ¿Con cuál te quieres quedar? ¿Cuál quieres que sea la realidad que tú tengas? ¿Cómo quieres vivir? Porque allí es donde Dios empieza a cambiar. Claudita contesta también, mi fe se fortalece en mi renovar mi mente y mi comunión con Dios y leer la palabra. Perfecto. Así que yo te pregunto, ¿con cuál fe, con cuál realidad te quedas? ¿Con la realidad de las noticias, de la crisis, de las muertes, de las pandemias, de las curvas, de todo lo que hay? ¿O te quedas con la realidad de lo sobrenatural? La posición que tú tienes en Cristo y quién es Cristo en tu vida. Quiero pedirte que por un momento sueltes tu celular, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta noche, porque es una noche sobrenatural, donde tú impartes fe, donde tú impartes, Señor, bendición, donde tú nos levantas en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti, Padre. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, dejar de lado todo temor, todo miedo, Señor, toda angustia que pueda existir y creer, Dios, en que tú tienes el control, que tú nos levantarás en el poder y en la gracia que viene de ti. Bendigo a cada uno de tus hijos que está conectado en esta noche, Señor. Y te pido, Señor, que podamos entender que Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Hoy declaro que el enemigo fue destruido, fue derrotado en la cruz del Calvario y que por la gracia, Señor, en la que hemos colocado nuestra fe, Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Hoy te pido, Dios, que quites todo temor, todo miedo que haya venido a nuestras vidas, Señor, y que podamos fortalecernos en ti. No estamos desconociendo lo que está pasando. Sabemos que lo que está pasando es real. Pero entendemos que por encima de lo que está pasando hay un Dios que es soberano, hay un Dios que es santo y que tiene el poder para levantarnos, para fortalecernos y bendecirnos, Señor. Y hoy colocamos nuestra fe en ese Dios.
El poder de la muerte y el poder del pecado, Señor, fue anulado y fue vencido en la cruz del Calvario y ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellos que estén pasando momentos de angustia, momentos, Señor, de inestabilidad, de ansiedad, Señor, de preocupación, de depresión, Señor. La depresión no viene de ti, esa angustia no viene de ti, Señor. Padre, hoy declaro que tú eres quien nos levanta con el poder, con la autoridad, con la gracia que viene de parte tuya. Que tú nos ministras, Señor, en el poder y la autoridad que viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú, Dios del cielo, nos sostienes, nos levantas y nos bendices en el poder, en la gracia y en la bendición que viene de ti. Hoy te pido, Padre, que tú nos sustentes con el amor, con la gracia, con la bendición tuya, Señor. Que podamos entender el poder que viene de ti, Señor. Por la fe, Señor, libramos la batalla que tenemos por delante. Por la fe, Señor, no nos detenemos, Señor, a pensar tal vez lo que nos puede llegar a pasar o qué será nuestro futuro, sino por la fe, Señor, creemos, Dios del cielo, que tú nos levantarás en fe, en ánimo y en bendición, y que tú obrarás en nuestras vidas conforme, Señor, a la obra perfecta, Señor, que tú estás haciendo con nosotros. Padre, que tú eres el que nos bendice, que tú eres el que nos levanta y que tú eres, Señor, quien nos guarda en paz y en bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y escúchame, quiero hacer la oración por las personas que están enfermas y espero que hayan estado acá. Hoy hablé con Fernando Suavita, él es un amigo de la familia Huesa y tengo su teléfono y lo estoy llamando. Pasó una situación difícil en su familia, pero ahora él está enfermo y yo quiero declarar sobre la vida de Fernando sanidad. Quiero declarar sanidad sobre la vida de Wilmar, ha estado mucho mejor y quiero declarar esa sanidad. Lo mismo sobre César, lo mismo sobre Santi. Hoy me dijeron que tenía gripa, vamos a orar por Santi y por todas las personas. Y si tú estás enfermo, yo quiero que tú recibas esta palabra y yo quiero que tú creas que Dios tiene el poder para sanar. Y yo quiero desatar ese poder de Dios sobre tu hogar, sobre tu casa, y que tú te levantes. No solamente acá, sino allí en los Estados Unidos, allí en Australia, allí en Ecuador, en Argentina, donde nos estés viendo. Desatamos esa palabra de bendición. Padre, queremos unirnos, Señor, en la bendición tuya, Señor, y declarar que tú eres soberano, que tú eres santo y eterno, Dios. A ti te bendecimos, Dios, y declaramos que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres el Dios de poder y el Dios de autoridad que nos bendice y nos levanta con la autoridad que viene de ti, Señor. Padre, colocamos las personas que están enfermas en este momento delante de tu presencia y declaramos palabra de sanidad, Señor. Hoy oro por Fernando, Señor, y declaro, Señor, que tú le permites conocer tu amor y tu gracia a través del milagro sanador que tú harás en su cuerpo y de la forma como tú le levantarás y le bendecirás, Señor. Así como él agradeció esta tarde la oración que hicimos por él, te pido, Señor, que no solamente agradezca la oración como un gesto de buena voluntad, Señor, sino que realmente reconozca que hay poder en la oración y que esta oración puede levantarlo, puede fortalecerlo, puede sanarlo y restaurarlo, Señor. Hoy bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Hoy declaramos bendición sobre la vida de Wilmar Pineda, Señor, y declaramos que tú lo estás levantando en el poder, en la autoridad, en la bendición que viene de ti, que tú sustentarás su cuerpo y que tú lo levantarás en el poder y en la gracia que viene de ti, que tú obrarás en él, Señor, esa perfecta obra y que tú, Señor, le responderás a tu familia sus oraciones, Señor, creyendo en el milagro de vida que estás haciendo sobre la vida de Wilmar y cómo lo estás sanando. Hoy lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y lo rodeamos con tu sangre preciosa para que tú lo bendigas, para que tú lo levantes y para que tú lo fortalezcas. Oro, Señor, por la vida de César, Dios, y lo coloco delante tuyo. Te pido, Padre del cielo, que tú traigas restauración, sanidad total sobre su cuerpo, Dios, y que tú lo bendigas. Dios, que tú obres en él, Señor, esa sanidad, ese poder y esa autoridad que viene de ti, Señor. Clamamos, Señor, por la vida de Santiago y lo bendecimos, Dios. Declaramos sanidad, restauración sobre él. Declaramos, Señor, que tú lo bendices, Padre. Pero ahora, Señor, oro por todas aquellas personas que tal vez estén enfermas. Oro por los familiares de Luis Páez, Dios. Oro por estos primos que están, Señor, en los cuidados intensivos. Dios, te pido que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los bendigas, Señor, y que tú obres esa perfecta voluntad en sus vidas.
Y oro, Señor Dios del cielo, por todos aquellos que tienen angustia, todos aquellos que han entrado en depresión, todos aquellos que tienen miedo y tienen pánico. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Dios, que tú te lleves el temor, que tú te lleves el pánico, que tú te quites de nuestras vidas, Señor, ese temor, Señor, que ha sido infundado, y que coloques sobre nuestra vida la paz, la gracia, la bendición que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú los levantes y que sea tu obra perfecta, sanando, restaurando y bendiciendo, Dios del cielo. Gracias, gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Estamos clamando por estos hermanos que están en necesidad. Estamos clamando por todos aquellos que estamos anhelando ver ese milagro, ver esa obra preciosa que tú estás haciendo, Señor. Enviamos sobre la vida, Señor, y sobre los hogares de Wilmar, Señor, de Fernando, sobre el hogar de César, Señor, y de Santiago, y de todas las personas que estén enfermas, tanto física como emocionalmente. Palabra de sanidad, palabra de restauración y palabra de vida en el nombre de Jesús. Y declaramos que hecho está, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición, Dios. Y gracias, Señor, te doy también por mi sanidad, como describe Amparito. Gracias, Dios, porque tú has obrado también en mi cuerpo y porque tú has traído sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, familia, qué bendición esta noche. Qué bendición tan especial estar con ustedes. Solamente me queda recordarles unas cosas. Mañana, 6 de la mañana, nuestra oración ¿por qué es? Por Zoom. Bueno, mi esposa, ya me les adelanté. Mi esposa ha preparado una palabra bien especial. Entonces, mañana por Zoom, 6 de la mañana, nos vemos para que estén listos todos conectados ahí desde las 6. En la noche tenemos nuestro servicio, una palabra poderosa. Y el viernes. El viernes tremenda velada, tremendo tiempo de bendición. Todos nos vamos a conectar y va a ser un tiempo glorioso y de bendición. Gracias por sus comentarios, gracias por dejarnos leerlos. Todo lo que están diciendo nos alegra, nos bendice. Declaramos cobertura sobre cada casa y mañana nos vemos temprano y los espero en la noche también en nuestra transmisión. Bendiciones para todos y que tengan unos dulces sueños. Chao, que estén bien.